general de Integralia. De nuevo, un gusto, y precisamente por ello es que esta noche queremos, si nos lo permites, dimensionar esos riesgos y la importancia de este reporte, el del 2024 y por supuesto el del 2025. Luis Carlos, buenas noches. De 19 se materializaron. ¿Cuáles? ¿Te parece si le damos una breve pasada y saber el por qué se materializaron? Con todo gusto, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches. Arrancamos con el 1, si te parece, los vamos platicando como lo hicimos el martes pasado. Claro que sí. Mira, esto lo hicimos hace un año, cuando todavía no sabíamos qué iba a pasar con las elecciones, y el primer riesgo que dijimos es que se consolida la captura de la Suprema Corte. Este fue el primer riesgo que pusimos y creo que es claro que esto desafortunadamente ha ocurrido, se consumó y entonces pues esto ha sido uno de los más graves daños a la democracia del país. El número dos, si la coalición gobernante obtiene la mayoría calificada, se aprueban reformas constitucionales que afectan el entorno de negocios. Reforma electoral, esa no ha ocurrido, va a ocurrir ahora en 2025. Reforma para eliminar al INAI, ya ocurrió. Reforma energética, ya ocurrió, entre otras. De tal forma que esta desafortunadamente ya ocurrió. El riesgo número 3 que anticipamos hace un año, Paco, Sí. fue que grupos criminales aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales. 2024 fue el año más violento políticamente de la historia del país. Tú y yo lo hemos platicado en este espacio mucho tiempo. La violencia política en los últimos meses ha estado a tope, de tal forma que desafortunadamente esto ocurrió en 2024 y va a ocurrir en 2025. El riesgo número 4 que dijimos hace un año fue que se acentuaba el proceso de militarización. Y creo que la Guardia Nacional ya es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como se aprobó hace 3 meses. Las Fuerzas Armadas mantienen el proceso de control de las aduanas, de los aeropuertos, de las contrataciones. Ahora van a construir trenes, de tal forma que el proceso de militarización se ha constitucionalizado, de tal forma que este riesgo número 4 desafortunadamente ya se materializó. El riesgo número 5 es un triunfo de Trump que ya ocurrió, deteriora la relación bilateral y coloca a México en una situación de vulnerabilidad. Esto pues está ocurriendo, se va a materializar a partir del 20 de enero. México desafortunadamente va a enfrentar una situación muy difícil que puede implicar una afectación a nuestra economía, a nuestra vida en la frontera, entre muchas otras cosas. El número 6. Sí, y en todo esto, Luis Carlos, vamos, se van materializando. ¿Por qué? Se van materializando. ¿Cómo es que no atendemos recomendaciones? Los gobiernos, específicamente el gobierno, no atiende recomendaciones para evitar caer en esos riesgos. Bueno, muchos de estos riesgos son causados por el gobierno, Paco. Para el gobierno muchas de estas cosas son cosas buenas. La militarización es algo que López Obrador deseaba, de tal forma que para él es un triunfo, para las Fuerzas Armadas es un triunfo. Quiero simplemente recordar que estos riesgos, es que la palabra riesgo depende desde qué lugar la ves. Para unos será una oportunidad, pero nosotros hacemos este estudio, estos reportes para las empresas, para la economía, para los inversionistas. Estos riesgos son desde la perspectiva de aquellos que quieren invertir en México, que quieren crear riqueza, que quieren crear inversiones. Si tú estás desde el lado del gobierno y eres López Obrador, pues todo esto es un banquete de cosas buenas. Lo de Donald Trump, claro que no es bueno, pero si tú estás del lado de Estados Unidos, pues claramente Donald Trump está justamente a través de su programa de deportaciones o de sus aranceles va a recuperar lo que muchas gentes en Estados Unidos. Esta es la perspectiva desde México y desde el sector empresarial y del sector de inversiones. El número 6, el riesgo que aquí se ve es que hay leyes sorpresivas.
Y este tema, pues ya ocurrió en los últimos meses. Entre octubre y diciembre del año pasado, se aprobó una reforma constitucional cada 15 horas. Ujú. Se modificó el marco energético del país y se puso una enorme incertidumbre en cuanto a las condiciones para invertir en México. Se aprobó una reforma de supremacía constitucional que básicamente elimina cualquier tipo de control que pueda haber sobre las decisiones de gobierno. En los últimos días del periodo del año pasado se propuso una reforma del Infonavit que se va a aprobar pronto. Entonces, el reformismo del último periodo del año pasado fue muy intenso, Paco. Es El riesgo correcto. número 7, eh, y aquí Este se claramente, cumplió. Déjame te pregunto, ¿este se cumplió? ¿El 7? este no se cumplió como está anunciado porque no Sí. hubo conflictos postelectorales. El triunfo de Morena fue tan apabullante que no hubo conflictos postelectorales, fue una paliza de Morena, Ujú, pero sin embargo un tema que sí ocurrió fue que hubo intervencionismo del gobierno. ujú. Hubo una violación abierta, continua y simulada de las reglas, como ahí se dice. Eso fue Claro. claro en la elección del año pasado. Hubo Ujú. un arbitraje político del INE inoportuno o débil, eh, Claro. de tal forma que no hubo conflictos postelectorales, pero sí una violación de las reglas del juego. Así De es. tal forma que digamos, parcialmente ocurrió. El 8, Eh, el presupuesto, este nuevo presupuesto. El gobierno había dicho hace un año que el déficit presupuestario iba a reducirse a 2.5%. Ujú. Esa fue la primera propuesta de Hacienda hace un año, año y medio. Finalmente la reducción fue al 3.9, de tal forma que en un sentido estricto no se cumplió, o sea, hay un incumplimiento. eh, y hay una enorme preocupación de lo que va a ocurrir. El 9 dice aumenta la corrupción, los manejos administrativos opacos y inusuales con fines electorales. En este tema, Paco, pues hay una enorme falta de información, claramente. Nosotros lo que creemos es que sí hay un problema de manejos administrativos opacos. Sí pensamos que la administración de López Obrador eh, generó un enorme desorden administrativo. De esto no hay evidencia, pero todos los problemas operativos, por ejemplo, de Mexicana de Evasión, Ujú. toda la corrupción que se dice y se comenta se gestó en petróleos mexicanos. Todos los problemas en los gobiernos estatales hacen pensar que los manejos administrativos irregulares sí han Opacos. existido. Claro. Y Y bueno, la finalmente el 10 número es 10, más que clara, ¿no? Ahí lo estamos viviendo, más que los evidente. partidos de oposición divididos y con tensiones. Así es, Paco, eso ha sido evidente y la oposición sumamente debilitada. Caray, 9 de 10 y esperamos, hacíamos mención el martes pasado, que esperamos que estos 10 del 2025 no se cumplan a cabalidad. Eso esperamos, Luis. Pues yo te desearía, yo como mexicano deseo que no se cumplan. Como director de Integral a Consultores, pues deseo que le demos, que le Claro, atinemos, un gran trabajo, por pero supuesto. yo creo desafortunadamente, Paco, que buena parte de los que estamos proponiendo se van a cumplir y simplemente recordar a la gente que nos ve que este reporte de los 10 riesgos de 2025 lo pueden consultar en nuestra página de internet. Luis Carlos Ugalde, como siempre, agradecido por estos minutos para Mega Noticias. Gracias, Paco. Buenas noches. Buenas noches. Ya nos vamos.